Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos una maravillosa y gran invitada, una persona muy querida, y doy la bienvenida a la doctora Elisa Otero. Querida Elisa, bienvenida al podcast. Muchas gracias por la invitación, Agustín. Yo feliz de que estés con nosotros. La doctora Elisa es una reconocida neuróloga e investigadora que es experta en trastornos del movimiento y juntos hemos estado en diversos eventos académicos y de todo tipo y disfrutamos mucho y queremos traerles a la doctora Elisa porque en el podcast de Cinequiatría, como ustedes saben, analizamos una película, elegimos un personaje y a partir de ahí hacemos un análisis desde la perspectiva de la salud mental. Y la doctora Elisa tiene una gran sensibilidad, la van a escuchar ustedes. Y la película que esta vez analizaremos es una de las favoritas. La película es Despertares. Y antes de pasar al análisis del personaje, quiero preguntarte, querida Elisa, ¿qué te parece la película Despertares? Creo que, además de que la película es maravillosa, pero la base en la que está sustentada es encantadora, porque además es, real, es histórica, fue un fenómeno histórico social súper importante desde la perspectiva de los descubrimientos de la terapéutica en enfermedades trascendentales hasta el día de hoy. Así que creo que es algo que retomarlo, mi querido Agustín, ha sido fantástico porque nos puede dar muchísimas enseñanzas acerca de lo que es el uso de la tecnología, el avance tecnológico, la ciencia, la aplicación de la ciencia y también el reconocimiento de hasta dónde continuar con los pacientes, hasta dónde continuar con las historias personales de cada uno de ellos. Y entonces, retomar todo esto creo que fue trascendental a través de la película. Y sin duda, como verán ustedes, quien se anime a verla después de escuchar y vernos, y si no la ha visto, anímese a hacerlo. Despertares es una película hermosa en todos los sentidos, como bien dice Lisa, y nos interesa hablar acerca de Leonard. Leonard es una parte fundamental de lo que la doctora Elisa nos está comentando, de cómo tiene un cambio trascendental en una época donde el descubrimiento de terapias farmacológicas, el uso de la tecnología y la ciencia, como bien nos describes, pues hizo un antes y un después. Es una película conmovedora porque vamos a observar lo que, si bien los trastornos del movimiento son padecimientos neurológicos con una amplia cantidad de enfermedades, en la película Despertares hablan de uno de ellos. ¿Qué te parece, Lisa? Las características clínicas, físicas que tenían las personas afectadas por algo que por esos años, estamos hablando de una película que se basa por allá de los años 70, ¿no? Donde vienen secuelas y complicaciones de algo que se llama encefalitis, ¿no? Un poco para dar el contexto, estamos viendo las secuelas de una condición que no se supo muy bien, le llegaron a llamar la enfermedad del sueño. ¿Qué te Cierto. parece? ¿Cómo fueron manejando eso? Cierto. Es que, fue muy interesante, Agustín, porque resulta que, en los, alrededor de 1916, entre el 16, el 28, 27, hubo una epidemia, de tantas epidemias que ha habido en la humanidad. Esta epidemia fue una epidemia interesante, porque además, todavía hoy que llega a haber algunos casos, no se sabe muy bien si se trató de un virus, si se trató de un prión, de qué entidad específica fue, pero lo que es una realidad es que empezaron a haber manifestaciones de encefalitis y se llamó encefalitis letárgica y resulta que posterior al evento de agudo de las manifestaciones, ya después, o sea, después de en la etapa de los 20 y entre los 20 y los 50, se dieron cuenta que los pacientes que la padecieron empezaron a desarrollar parkinsonismo posterior a la infección encefalítica. Por lo tanto, se llama parkinsonismo postencefalítico. ¿Qué significa parkinsonismo? Parkinsonismo es solo un síntoma, pero son tres en realidad, pero son síntomas. ¿Qué síntomas? Lentitud
y rigidez, sobre todo, que condicionaba inmovilidad y que condicionaba también inestabilidad, desequilibrio, pero a tal extremo la rigidez que podían llegar a estar completamente catatónicos, o sea, quietecitos, idos, perdidos, al menos en movilidad. Entonces, estos sobrevivientes que desarrollan estos síntomas parkinsonianos pues estuvieron quietos, inmóviles durante muchísimos años, hasta que las personas que, unos químicos empezaron a desarrollar en la historia de los fármacos, de los otros parkinsonismos, como lo es la levodopa, pues en los 60s, Cotsias y el resto empezaron a desarrollar el manejo de la dopamina como que ya se sabía que era causante de la enfermedad de Parkinson, como los síntomas eran muy semejantes, bueno, pues la aplicación de este medicamento dopaminérgico, que es la levodopa, pues podía pasar a, podía ser parte del tratamiento de los síntomas. Y bueno, pues a partir del desarrollo de la dopamina, que es otra vez el desarrollo de la ciencia a través de la química y de la biología también por entender cómo se comportaba, pues entonces, al desarrollarse esta molécula, Oliver Sacks, justo en los 60, 70, empieza a administrar esta levodopa y bueno, lo increíble es que el resultado fue fantástico. Muy cortito tiempo, en algo muy temporal, muy pasajero, muy transitorio, pero con una efectividad enorme, ¿no? Sabemos que en lo que no sea enfermedad de Parkinson, las efectividades pueden durar muy poquito tiempo o ser muy variables, pero lo interesante es que permitió que esas personas que por años, desde el 27 y a lo largo de los 30, 40 habían estado con esta sintomatología de lentitud extrema, de rigidez extrema, pues pudieron volver a la vida motora nuevamente, ¿no? Entonces, eso lo que la película muestra, nuevamente lo que tú decías, pues es la manifestación social de la aplicación de un increíble descubrimiento que fue el desarrollo de la levodopa y el efecto que la levodopa tenía sobre estos síntomas, en este caso, sobre los síntomas postencefalíticos de la encefalitis letárgica. Y qué interesante cómo el doctor Oliver Sacks, de lo que nos estás compartiendo, llega a tomar un trabajo clínico, siendo él un gran investigador, y él va poco a poco involucrándose en una indiferencia que el resto del personal médico tenía hacia este tipo de pacientes, como bien mencionas, donde pues estaban como desprovistos de vida, de emociones. Efectivamente, el estado catatónico que nos describes había dado incluso por considerar que era un subtipo de esquizofrenia, ¿no? Qué importante es la observación clínica, la sensibilidad de un médico para decir, a ver, y ese es un hallazgo que él tiene cuando accidentalmente una de las pacientes a espaldas de él, que se supone no se movían, la encuentra inclinada, sosteniendo sus lentes, y a Cierto, él le empieza cierto. a decir esto, algo está ocurriendo, algo está pasando dentro de las personas que no estamos observando y los expedientes eran estado catatónico, esquizofrenia crónica, como condenando a estas personas a no tener ningún tipo de opción, de suponer que no había, y ahí escuché una de las frases que tú y yo disfrutamos de Oliver Sacks en un documental que tiene de Alzheimer, que es otra cosa, pero que dice, hay alguien vivo adentro, ¿no? Alive Inside es una de las frases que en la película se menciona, que sabemos que es de Oliver Sacks, porque así se llama otro documental que habla de Alzheimer, pero no me quiero perder, quiero que hablemos acerca de esta sensibilidad que empieza a presentar el doctor Oliver Sacks y empieza a observar en las personas que tienen esta condición, porque quisiera que habláramos de la mamá de Leonard. Elisa, ¿qué pasa con la familia? Estamos hablando de alguien que estuvo 40 años con esta condición y vemos a la mamá a lo largo de la película en dos momentos, cómo no pierde la esperanza de estar ahí, de verlo, de atenderlo, cómo impacta un trastorno motor, ya sea derivado de una encefalitis o de una condición como el Parkinson, en la familia de quien tiene esta condición. Es cierto. Hablando de ella, es inevitable también hablar
del comportamiento social de todos los científicos y en este caso del grupo médico, porque a lo largo de la historia el pensamiento médico se vuelve crítico, pero muy limitado. Entonces, en muchas ocasiones esta línea de Descartes y esta línea positivista de cómo debemos de estudiar nuestra medicina, estudiar nuestra ciencia y aplicarla, lo que hace es que nos vuelve deterministas respecto a algo. Entonces, a menos que vayamos viendo avances históricos y que entonces tumbemos, se tiren por completo todas las teorías previas, pues nosotros seguimos en el determinismo de este es el diagnóstico, es imposible que sea de otra manera y es poco probable que haya una respuesta. En estos momentos históricos que estamos viendo, donde el avance científico es tan rápido, tan loco, ya somos o tenemos un poco más de capacidad de dudar, puesto que constantemente estamos tirando y tirando teorías. Pero en esos momentos históricos donde era tan largo el tiempo para desarrollar un nuevo método o una nueva técnica, un nuevo tratamiento, pues nuestra forma de pensar era totalmente determinista. Entonces, pues era infinitamente poco probable que hubiera algo que hiciera que estos pacientes volvieran a tener una condición de independencia o una condición diferente a la que tenían. Ese era el pensamiento. Pero ese nunca, nunca necesariamente es el pensamiento de quienes ven a las personas de otra manera. Es decir, quienes los aman desde otras formas, sus familiares y qué decir de los padres, que es este amor tan compasivo, este amor tan diferente a cualquier otro amor, en donde la esperanza predomina casi siempre. Y por lo tanto, pues esa lucha y esa búsqueda se mantiene durante todo el tiempo, pero interesantemente, el doctor Sachs tiene esta mezcla compasiva, mucho más allá de solamente el determinismo científico, y por lo tanto es la que le permite dudar acerca del planteamiento definitivo de un diagnóstico. Eso es lo maravilloso también de la película, porque la película nos abre a entender las otras formas de hacer medicina y todo este despertar también de nuestro ejercicio profesional y cómo esa mirada compasiva del familiar, de la madre, del médico puede manifestarse de muchas otras formas en otros momentos históricos, en otros pacientes, en otros diagnósticos y cómo por lo tanto la duda de si es todo en la vida lo que hay debe de mantenerse, porque eso es lo que genera también el crecimiento, el continuar y el poder permitir más allá. Y en este caso permitió el aplicar el medicamento, el entender que había un más allá y pues que el resultado haya sido tan fantástico, ¿no? Incluso se preguntó en algún momento y consultó con las autoridades del asilo donde él había sido contratado de la posibilidad de suministrar, de dar el medicamento a más de un paciente, Claro, de darlo en una dosis diferente. En alguna de las escenas vemos al doctor Sachs personificado en el doctor Sayer, pero pues, es evidente que el claro. parecido y la caracterización es de esta película biográfica. ¿Cómo va a una conferencia y se acerca a preguntarle al expositor si consideraba que el tratamiento y la encefalitis letárgica, la catatonia en sí mismo, que catatonia para quien nos ve y nos escucha, es un estado donde una persona se queda inmóvil, incluso en posiciones que sería muy incómodo sostenerlas, con un brazo levantado, con la cabeza girada, con el cuello de alguna manera, con una postura incómoda. Pero la catatonia te puede dejar así. Y él le comentaba si acaso este tipo de condición era un temblor tan rápido y veloz que era imposible identificar y que terminaba con esta rigidez. Pero volviendo un poco a lo que nos estás describiendo, finalmente él, le acepta y hay señales de las personas que empiezan a cooperar con estos benefactores de la misma institución y empieza a ocurrir algo muy interesante con Leonard. ¿Qué te parece con este personaje que es de la vida real? Que quien esté interesado, métase a buscarle en internet Leonard y se va a maravillar
de lo que está observando que nos dice Lisa. ¿Qué te parece este personaje? Pues realmente, muestra el cómo de repente la vida regresa. O sea, el cómo de repente sí tenía, algo muy claro que también tenemos que definir es que probablemente no estaba íntegro cognitiva y conductualmente, dadas las secuelas de la encefalitis. Pero la Ujú. muestra y lo que muestra la película también a través de ese personaje es, creo yo, la posibilidad de que lo que reste como manifestación de lo humano, de lo que prevalece como humano, más allá de un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, neurológico, es a lo que se rinde, nuestra labor y, por lo tanto, el por qué sí intentarlo, justo a esa pequeña parte de aunque no tenga la congruencia completa, de aunque no tenga la estabilidad, psiquiátrica completa, tiene el valor como humano de si tenemos la posibilidad y la probabilidad, intentarlo. ¿Para qué? Para regresar a lo humano. Lo humano es la vida, es el día a día, es el compartir, regresarlo a lo humano, mucho más allá. Entonces, nos permitió, Leonard, ver que él tenía todavía mucho más allá adentro y que realmente las manifestaciones de lo que vemos en la realidad no es necesariamente lo total. Por eso lo que tú decías, ahí adentro había algo más que no lo pudiéramos ver, no significaba que lo que la realidad nos mostraba era lo único y por eso valía la pena volver humano a lo humano, ¿no? Entonces era quien estaba ahí adentro. Y eso nos enseña, él nos enseña el cómo después de haber estado quieto, de haber estado inmóvil, al volver a regresar a su forma humana, que es el compartir, el interactuar, pues se lo permite. Obviamente es una forma de verlo también, claramente dentro del contexto de los efectos adversos del medicamento, más algunas Justo. manifestaciones propias crónicas de la, sobre todo psiquiátricas de la enfermedad, pues no se lo permitió ad integrum, pero en realidad lo que nos muestra es esto, el cómo puedes estar estancado, pero en el momento en que abres los ojos y metafóricamente se da este despertar, pues esta necesidad humana de regresar a la vida a través del interactuar es fundamental, ¿no? Y una de ellas fue el amor. Y que ahí justo con esta persona que él empieza a experimentar este sentimiento, incluso le pide a la mamá, vete, vete, no te preocupes por mí, la Increíble. mamá encantadora, un gran personaje que representa Gracias. lo que estás diciendo. Elisa representa a las personas con las que tú y yo tratamos, con las que convivimos en el día a día y que vemos que ese gran amor por cuidar incluso a expensas de Sí, la salud y vida de la persona que cuida, ¿no? Pero esa parte sí, donde él le llega a mencionar a esta joven con la que empieza a convivir de manera más estrecha y se muestra que se está enamorando, ella tenía la duda de si venir a ver a su papá, que ella visitaba a su papá en este asilo, por eso es que la conoce, claro. y tenía la duda de si acaso en verdad valía la pena ir y visitarlo y estar con él y acercarse. Y él después de este despertar en algunas de las escenas donde los síntomas pues vuelven a aparecer y se manifiesta nuevamente, le dice, sí vale la pena, sí sabe que vienes, hablando desde su propia experiencia, pero quería aprovechar justo este momento para señalar que los trastornos motores se pueden acompañar de lo que estamos hablando, de lo que llamamos síntomas no motores de la enfermedad. Y entre los síntomas no motores de la enfermedad están algunos de los que vimos en Leonard en una etapa avanzada, que puede ser problemas intelectuales, problemas en el ánimo, le llama una madrugada eufórico, no estaba eufórico. No representó muy bien la euforia Leonard, pero sí le llama al doctor Sayer por la madrugada hablándole de algunas ideas y después vamos viendo que se transforma en una desconfianza que termina en una paranoia. Y creo que es importante para quien nos ve y nos escucha que sepa que no es la regla, pero algunas veces derivado de este mismo tipo de padecimientos o de los tratamientos que se utilizan para estas condiciones, la familia siempre debe de estar muy pendiente de ellos. ¿Qué te parece, Elisa?
Cierto, lo que dices es súper importante porque aunque hay una diferencia en cuanto a la etiología, palabrotas médicas, ya saben, es decir, el origen de la enfermedad entre la encefalitis letárgica de la película y la enfermedad de Parkinson y otros muchos parkinsonismos, la realidad es que de una u otra manera todos ellos confluyen en algún momento en tener manifestaciones, como bien dices, neuropsiquiátricas, así como también la interacción de fármacos o el solo efecto de fármacos como la levodopa que se manifiestan con formas neuropsiquiátricas. Y entonces es por eso que las unificamos y las mencionas súper bien. Y pues estas manifestaciones generalmente en etapas avanzadas suelen estar dentro del rubro de las de paranoia, en el rubro de impulsividad, un poquito de agresión, trastorno de control de impulsos. Entonces pueden estar digamos, como muy gastadores, o pueden estar muy compradores, o pueden estar muy hipersexuales, o pueden estar con una falta de freno y verborrea, 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 etcétera. Entonces, es verdad que en algunas formas pueden manifestarse y en otras están muy exacerbados por los medicamentos como la levodopa. Y en el caso de Leonard puede ser mixto también. Pero claro, ahí, en este caso, en la película, todavía la levodopa estaba en prueba y todavía no se sabía la importancia de las dosificaciones, todavía no se sabía la importancia de unirlo junto con otros medicamentos que favorecían que ingresara de una manera diferente estas combinaciones con las descarboxilasas y otras, etcétera. Entonces, lo que generó es muchísimos mayores efectos adversos, mucho más rápidos, pero permitieron mostrar el cómo se comportaba en etapas avanzadas tanto la enfermedad como la combinación con los fármacos, ¿no? Entonces, cierto, esto puede pasar. Y vemos a la mamá de Leonard observando ese tipo de efecto. La empezamos a ver con el desgaste que hubiéramos esperado encontrar. Y ya se había acostumbrado un poco a Sí, realizar una serie de cuidados, pero cuando él empieza con esta paranoia, empieza como a generar con otras personas que estaban en este asilo la idea de que estaban en contra de ellos y tiene algún comportamiento en algún momento agresivo sí, hacia el doctor Sachs, le confronta, lo empuja y vemos que en ese sentido, pues es muy importante que las personas que tienen algún familiar en esta condición, pues no lo tomen personal. Qué bueno que nos lo describes con tanto detalle, que no son comportamientos que puedan controlar, que puedan regular, que puedan manejar a voluntad, si bien son manifestaciones de esta misma condición neurológica que se acompaña, como bien nos estás diciendo, en el área de la salud, cuando una persona con un trastorno neurológico presenta alteraciones psicológicas y conductuales, le llamamos neuropsiquiátrico porque efectivamente deriva del trastorno neurológico. Viendo un poco a la mamá de Leonard en este avance de la película, ella llega un momento en donde la vemos desesperada, la vemos ya molesta, la vemos como reclamando un poco y evidentemente pues dentro del personaje y la película pues tenía una razón, pero quería yo aprovechar para que nos comente, esto y yo lo sabemos, la familia de alguien en esta condición requiere la misma ayuda y cuidado, y me refiero al familiar que cuida, al familiar que acompaña, porque a veces en esta película pues era una mujer que vivió buena parte de su adultez y adultez mayor cuidando al hijo, pero a veces es una mujer de 80 años cuidando a un hombre de 70 o una mujer de 60 cuidando a alguien de 65. Elisa, ¿esa parte en tu experiencia puede afectar la salud mental del que cuida? claro. Sí, por supuesto. Además además de que afecta la salud mental del que cuida, el que cuida suele estar doblemente más complicado en comprender la estructura de lo que está sucediendo en la realidad, la del otro y la de sí mismo. Entonces se vuelve muy complejo todo al mismo tiempo, porque si bien el paciente está viviendo algo que puede ser manifestación de la enfermedad,
manifestación de efecto adverso. También es verdad que tiene toques de no puedes quitar la parte humana de todo esto, ¿no, Agustín? Entonces, no es que o sea, el paciente no es simplemente la enfermedad con patitas. Entonces, no es que todo es la enfermedad. Hay una persona que está viviendo una complejidad, pero esa persona también tiene la necesidad de, como en el caso de la película, tener una novia, de tener el abrazo de la madre, de no tenerlo, de rechazarlo, de decidir sobre si quiere o no continuar con el fármaco, le haga o no le haga daño, etcétera. Entonces, es muy difícil poder diferenciar cuándo es la verdadera voluntad, cuándo es de verdad la manifestación neuropsiquiátrica de la enfermedad, cuándo es el efecto adverso, cuándo son los 3 juntos. Y eso es lo que lo vuelve tan complicado, porque así como tú como médico no puedes discernir específicamente por dónde está la situación, casi siempre tomas en consideración lo que sea mejor para el paciente, pero desde tu perspectiva. Y Claro. pasa lo mismo con el familiar, pero probablemente, de verdad, minimizamos lo que como humano, en esta parte humana, el otro quiere. Entonces, se vuelve muy complicado para el familiar entender hasta dónde sí hay que decir no por salvaguardar, hasta dónde tú, como familiar, tienes que trabajar la frustración de que no está en tus manos decidir y que es el otro quien también tiene que decidir y en donde no debes de perderte y donde debes de conservar con todo y el dolor y la culpa tu entereza y tu unidad para saber decir no, para saber retirarte a descansar y para saber permitirte que otros cuiden. Entonces, es complejo y requiere mucha paciencia, silencio en el camino para permitirte una mejor objetividad, racional y emocional también, ¿no? Y que veíamos también dentro del enfoque del manejo de este tipo de condiciones, llamó mi atención que metieron el baile, la Sí. motricidad, el movimiento. Elisa, sabemos que no todos son medicamentos, bien lo estás describiendo. ¿Qué papel jugaría los movimientos, aún con las dificultades que representa la condición? Pero ¿qué papel juega para las Queda claro. personas que tienen algún familiar? Sí, sí. Queda claro que en la película lo hicieron todo muy rápido porque llevaban años sin moverse y de repente no podrían hacerlo, pero es la manera de ejemplificar el que a través del movimiento se puede volver a mejorar una condición motora y se puede retrasar y se puede también ver una mejoría conductual a través del movimiento. Eso es muy interesante, es un todo. El movimiento lo es todo y lo hemos visto en enfermedades neurodegenerativas donde la manifestación motora prevalece. Así que sí, el movimiento es fundamental para el paciente y el movimiento es fundamental para la familia. O sea, el movimiento es fundamental para todos porque lo mueve todo y cambia la forma de la enfermedad en todos los sentidos, desde el presente hasta incluso en las manifestaciones del futuro. Querida Elisa, ya entrando un poco a la parte final del episodio, y viendo que pues es una película que te mueve mucho a nivel emocional. Yo ya la había visto, la volví a ver y te conmueve porque estás observando personas que saben que están perdiendo el efecto del medicamento, que están sufriendo por esta consecuencia y qué bueno que nos lo hagas ver y que lo recuerdes, porque efectivamente, independientemente de la condición que se trate, hay un ser humano, ¿no? Hay una persona que tiene derecho a elegir, aún a pesar de la familia, aún a pesar de que uno pudiera oponerse y pese a lo que describiste muy bien. El médico parte del hecho de suponer que es lo mejor para la persona y entendemos que hay una formación profesional que permite que esto ocurra, pero la realidad es que, y la opinión de él y de ella debería contar tanto y más que el dolor de quienes están alrededor. O
que la condición limitante del aspecto social y político, porque en este caso, pues les retiraron el medicamento porque ya no se podía seguir, porque algo andaba muy mal y porque iba a ser un caos también social y para el lugar. Entonces, sí, la verdad es que el libre albedrío cada vez nos damos cuenta que no existe y que está más limitado, no solamente porque pues no somos libres ni siquiera nosotros mismos dentro de nuestras propias cabezas, ese sería un largo podcast con otra película, sino que también estamos limitados por el resultado de la suma de nuestro alrededor sobre nosotros mismos. Y la verdad debería siempre de prevalecer lo que el paciente quiere y decide. Claro, desafortunadamente hay límites porque hay condiciones en donde está muy limítrofe el si de verdad neuropsiquiátricamente lo que el paciente decide es verdaderamente lo mejor para sí o no, Ya. pero por eso nuestra formación profesional nos puede permitir tomar esa decisión en algunas ocasiones y ayudar de manera más objetiva al paciente y al familiar en decisiones como esas. Querida Elisa, ¿qué le decimos a las personas acerca de tener un familiar con una condición, un trastorno motor? Ya nos has explicado muy bien que las alteraciones motoras tienen un sinnúmero de condiciones, de enfermedades que la pueden causar, compartiendo algunos síntomas, no todas son la misma. Evidentemente hay que ir con un experto, un profesional. Si alguien que nos ve y nos escucha tiene un familiar en esta condición, pues sepa que requiere cuidados y ayuda y que los cambios de la conducta no necesariamente serían caprichos de la persona que tiene este problema, pero ¿qué te gustaría decirles que se llevaran las personas de este episodio? Que siempre que haya un cambio súbito en conducta o en movimiento, algo está pasando. No hay que achacárselo solamente a edad. Ese es el grave error. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque en estas condiciones, mientras más temprano se llegue al médico, en este caso el neurólogo, mucho más fácilmente puede cambiarse de forma la evolución y escuchar al paciente, escuchar a los síntomas y abrirse a la posibilidad de un diagnóstico, sí con miedo, porque es un diagnóstico que puede cambiar no solo a la persona, sino a toda la familia. Pero el miedo, a pesar de ser parte de un dolor ante el diagnóstico, no necesariamente va a ocupar sus vidas completas y nosotros podemos ser sus guías para que esto pueda ser llevable, pero lo más importante es que sea aceptado y que sea diagnosticado a tiempo. Creo que esa es una parte fundamental y que la familia siempre, siempre sea apoyo del paciente, pero se apoye en el médico para que ellos mismos no mueran en el intento, que eso es bien importante. Querida Elisa, sabemos que tienes una participación muy activa en asociaciones y sociedades. Si alguien más quiere saber de ti, de esta actividad que realizas para conocer más información, yo sé, de esta participación que tú tienes, ¿dónde pueden encontrarte? ¿A dónde pueden acudir? Claro, tenemos muchas opciones. El doctor Agustín y yo trabajamos juntos en el Hospital Español. Ahí andamos, estamos en asociaciones como en el Hospital Español pueden entrar a las redes, pueden vernos, leernos. Tenemos también como mucha información respecto a este tipo de enfermedades en la página, en YouTube, en UTMON, pero también en Soma con doble M, SOMMA. Es una asociación que tenemos con varios compañeros, compañeros neurólogos, está dedicada especialmente a los movimientos involuntarios y dentro de ellos la enfermedad de Parkinson, que es la más frecuente, y otras neurodegenerativas. Así que en todas nuestras redes sociales ustedes pueden entrar con esa confianza de que van a encontrar la información correcta que los va a dirigir hacia los caminos correctos. Y pues ni qué decir que siempre todo esto tiene que ser en equipo y el gran equipo que hacemos con el doctor Agustín es maravilloso y el gran papel que psiquiatría, neuropsiquiatría, psicogeriatría hacen todo esto es fundamental. Querida Lisa, ha sido un enorme placer. Te agradecemos estar con nosotros. Sabemos de tu agenda, de lo complejo que llega a ser, pero nos hace muy felices tenerte y nos encantará
nuevamente puedas estar con nosotros. Yo me uno a tu recomendación. Sigan las páginas. Le vamos a pedir a la doctora que nos ayude con los links y enlaces para que la gente que entre a cinequiatría.com la pueda ver, pueda seguir toda esta información y tener precisamente información confiable, y se realizan eventos año con año para familiares y pacientes, para que no se lo pierdan, estén muy pendientes donde estas actividades van a ayudar. Pues, querida Elisa, ha sido un enorme placer y yo Mío. despido el episodio y en verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un honor estar aquí contigo y con todos ustedes. Mil gracias por la invitación. Recuérdenos, síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y sobre todo, síganos y nos pueden ver en el canal de YouTube de Cinequiatría. Hasta la próxima. Gracias, querida Elisa. Bye, adiós. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.